Hola mis amigos de Católico Hoy, soy el diácono Elix y hoy es jueves 17 de agosto y te recuerdo que si no has comprado los boletos del gran concierto Avivamiento Eucarístico, estás a tiempo. Estamos a solo un mes para este gran evento de adoración y alabanza a Jesús Eucaristía, con las hermosas canciones de Alfareros, Quique López y Will el Salmista. Ve a nuestra página web católicohoy.org y adquiere tus boletos. Y si deseas ayudarnos a cubrir los gastos de este concierto, también puedes hacer tu donación en católicohoy.org. Así que no te lo pierdas este gran concierto y ven con nosotros a alabar y a bendecir a Jesús Eucaristía. Entonces, la frase para hoy: perdonar es librar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Hermanos, uno de los retos más grandes que tenemos los cristianos es perdonar. El perdón no es fácil, pero es necesario en la vida de cada cristiano. Hoy Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Que si 7. Pedro le puso un numerito ahí al Señor y para él era razonable. Sin embargo, Jesús le dice, no solo 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre. Pedro quería perdonar, pero tenía condiciones. Máximo 7. ¿Y tú y yo ponemos condiciones para perdonar? Pongamos atención a estas lecturas de hoy, que tienen un mensaje importante para nosotros cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de Josué, capítulo 3, versículos 7 al 10, capítulo 11, versículos 13 al 17. En aquellos días, el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y así prosiguió, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto éstos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adám hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 113. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos,
El mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay muchas preguntas importantes en los evangelios que exigen nuestra atención y reflexión. Por ejemplo, en Mateo 16:15 le dice Jesús a los apóstoles: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es de carácter teológico. Otras van más directamente al corazón de la vida cristiana, como la gran pregunta hoy de nuestro amigo y hermano Pedro en el evangelio: si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Pedro plantea la pregunta, pero podemos imaginar fácilmente que cualquiera de los otros discípulos podría haber preguntado lo mismo mientras luchaban por integrar el mensaje de Jesús sobre la abundante misericordia de Dios en sus propias vidas. Ahora, digo yo, ¿y no sigue siendo esta una pregunta relevante para nosotros? Pensemos por un momento, ¿cuántas veces no le hemos hecho a nosotros esa pregunta a Dios? ¿Hasta cuándo tendré que soportar a esta persona? ¿Por qué tengo yo que perdonarla? Mejor la quiero fuera de mi vida. Es más fácil. ¿No le son familiares esas preguntas? Porque perdonar puede ser muy difícil a veces. Incluso podríamos pensar
que 7 ocasiones de perdón sería una respuesta razonable a la pregunta. Después de todo, el perdón no es un regalo que nos llega fácilmente a la mayoría de nosotros. Se nos hace difícil perdonar. Luchamos por perdonar, especialmente si tenemos que perdonar a alguien que nos ha lastimado y más si es alguien a quien amamos. Por ejemplo, a veces es mucho más difícil perdonar a un familiar, al esposo, a la esposa, que a un extraño, porque de ese familiar tú esperas más o has puesto más tu confianza en esa persona que lo que la pondrías en uno que simplemente es un conocido. Entonces, te sientes más herido y te cuesta más perdonar y confiar nuevamente en esa persona a la cual tú amas y has puesto la confianza en ella. Para muchos puede parecer una debilidad moral, para otros una aprobación no intencionada de la acción ofensiva. Es un dilema con el que incluso las personas de fe deben luchar. Y, sin embargo, debemos ser conscientes de esos momentos en los que nos equivocamos y cometemos errores y lastimamos u ofendemos somos nosotros. Y somos nosotros los que necesitamos el perdón y la misericordia en ese momento. Esto nos debe motivar a saber perdonar a otros, porque nosotros tampoco somos perfectos. En el Evangelio de hoy Jesús responde a Pedro contándole la parábola del siervo que no perdona. Contento de recibir el perdón de su propia deuda, aún así, este siervo no está dispuesto a compartir ese mismo perdón con el otro. Se comporta con arrogancia, ingratitud y una lamentable falta de sentido común. Las palabras de Jesús son un estímulo no tan suave para no ser como ese sirviente. Por eso siempre debemos tomar en consideración al momento en que nos sentimos ofendidos con alguien, que nosotros tampoco somos perfectos y que también nos podemos equivocar. Y más aún, Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, así como se lo pedimos en el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tenemos ese privilegio con Dios, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a perdonar al que me ha ofendido? De todas maneras, cuando no perdonamos, somos nosotros mismos los que nos hacemos daño. Es nuestra alma la que se envenena. Es como si tú te tomaras un veneno esperando que el otro se muera. El perdón está en la raíz del cristianismo. Desde la cruz, nuestro Maestro y Redentor Jesús nos perdonó. Nosotros, como sus seguidores, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es fácil perdonar? Claro que no lo es. Se interpone nuestro ego, nuestro orgullo, pero la gracia de Dios todo lo puede. Si hoy sientes que no logras perdonar a alguien, no te desanimes. Sigue pidiéndole las fuerzas a Dios. Él sabe que se nos hace difícil. Por eso nos aliviana la carga con su gracia. El perdón debe ser instantáneo, sin rodeos o chantajes. No podemos poner condiciones a nuestro perdón. Claro, cuando alguien te lastima, toma tiempo en sanar esa herida. Aunque hayas perdonado, el recuerdo de esa ofensa está ahí en tu mente. Eso es normal y es posible que haya que hacer unos cambios para reparar esa herida. Pero si te niegas a perdonar a esa persona, eso sí que te hará mucho daño. Al igual que el amor, el perdón es mejor compartido y regalado. Como el amor tiene su fuente en Dios, que es amor, y como Dios nos perdona abundantemente, estamos llamados a ser generosos y abundantes en nuestro perdón a los demás. Sí, es un desafío, pero uno al que con la gracia y el ejemplo de Cristo todos podemos estar a la altura. Mis queridos amigos, hoy la invitación es a estar siempre dispuestos a perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, cabe hacernos esta pregunta: ¿quién necesita hoy de mi perdón? Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este día que nos regalas hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de vivir, por un nuevo día, una nueva esperanza, Señor, por esta nueva oportunidad de llenarnos de tu gracia, de reconocer
que tú eres un Dios de misericordia y de amor, y que de la misma manera esperas de nosotros que seamos misericordiosos y que demos amor y perdón a esos que están a nuestro lado. Hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes cada día a saber perdonar, a estar dispuestos a reconciliarnos con los demás, a amar como tú amas, siempre dispuestos a aceptar al otro y perdonarlo cuando sea necesario. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Un tema de esta mañana hermoso, perdonar. Hay que perdonar para seguir hacia adelante y luchar. Cuando perdonamos, nos hacemos libres. Nos quitamos esa carga, ese peso. El que no perdona vive angustiado y lleva una carga muy grande. Por eso cuando perdonamos nos liberamos de todo ese peso que llevamos. Y no estamos solos, porque Dios, quien nos perdona siempre, nos ayuda con su gracia a perdonar. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y por sus familias para que siempre puedan estar dispuestos a perdonar. Oren ustedes por mí y por mi familia para que podamos hacer lo mismo y que Dios nos bendiga con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, perdonar es librar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú.